Elliot, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. ¿Qué tal? Pues leyendo todos ¿Qué los tal días y semana? pues ahorita no tengo cámara porque pues mi internet está fallando bastante, entonces hay una disculpa. No, pero te escuchamos, es lo que importa. De hecho, a veces pienso en quitar el video y que nada más sea una imagen, pero no, por mientras así no pasa nada. Oye, entonces, ¿qué? ¿Leíste? ¿Qué te pareció? Sí, estuve leyendo pues Hamlet, lo que Ah, vamos a hablar hoy. de William Shakespeare. Así es. ¿Qué te pareció la obra? Pues está entretenida, está muy medio dramática y está intensa. O sea, ya en el acto 3 ya te empieza a encender todo. Y pues está muy entretenida. Quise ver bueno, estaba pensando en ver una adaptación en el teatro, ¿verdad? Pero se me olvidaba y no pude ver ninguna adaptación, pero pues sí pensé en verla y pues es muy buena obra, la verdad. ¿En video o a qué te refieres? Digo, ahorita no podemos. Sí, 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 o sea, pues sí, ahorita no hay teatro en sí, pero sí pensaba verla en video o algo así, pero te digo, se me iba, se me olvidaba de repente. Hay muchas películas de Hamlet, ¿eh? De hecho, inclusive hay una versión animada con animales que se llama Rey León. Ok, De hecho, pues creo que hay un diálogo en el que dice, Remember me, recuérdame, que es el fantasma del papá que le dice al hijo. Es sacado es sacado de la obra, literalmente. Pero aunque no lo creas, Mel Gibson fue Hamlet en la versión del 90 por Franco Sefirelli, gran director de cine italiano. Muy recordado por la película de Jesús de Nazaret. También es famosa la de Laurence, un actor, Laurence Olivier, un actor inglés muy famoso de su época. Pero es del 48. Y mi favorita, mi favorita, pero que tiene mucho de qué comentar porque pues es una adaptación un poquito libre, entre comillas. Kenneth Branagh, es del 96. No sé si conozcas a Kenneth Branagh. Él dirigió Thor. no lo conozco. ¿Te suena? Mira, él dirigió Thor. Ya está grande. Él siempre él es de teatro y se dedicó a mucho actuar a Hamlet, de hecho, y mucho de Shakespeare. Pero cuando se fue al cine le fue muy bien. ¿Viste la de Will Smith de Wild Wild West? Sí. Él es el villano. Ah, ok. Le faltan patas. Salió en Harry Potter, ¿te acuerdas la segunda? La cámara secreta. Sí, de que tenían un maestro que bien sangrón, pelo güero. Sí, Es él. Es- ok. Hizo una película con la cual le fue muy bien y que es con la que yo lo conocí, es Frankenstein, con Mary Shelley. Ajá. Mary Shelley, perdón. Mary Shelley, la autora. Frankenstein de Mary Shelley, donde él es Frankenstein, es el doctor que hace el monstruo. Ah, ok. Y pues sale mi crush de esa época, Elena Bonham Carter, que después se casó con Tarantino, ¿qué estoy diciendo? Con Tim Burton. Tim Y esa Burton. versión de Frankenstein está buena porque se sintió muy apegada al libro original. Muy diferente a la versión de monstruo
del cine hollywoodense de blanco y negro. Aquí el monstruo es Robert De Niro y hace muy buena actuación del monstruo. ¿No has visto? No, no lo he visto, pero pues me imagino, pues el reparto que tiene, sí es bueno. Te la recomiendo. Este, ¿qué más? Ha dirigido muy buenas películas. Pero bueno, se ha dedicado mucho a Shakespeare. Hizo Enrique Quinto, hizo Hamlet, Mucho ruido y pocas nueces. En el 93 es otra de, de Shakespeare. Este, hizo, hizo unas películas para Disney, ¿eh? Hizo La Cenicienta. Ok. Hizo hasta una es Jack Ryan, no sé si conozcas el personaje. Sí, Jack Ryan, sí. Hizo la de Shadow Recruit. Ok. Esa es del 14. El 14. Sale un actor, se llama Chris Pine, que es un Kevin Costner, Karen Allen. Bueno, X. Este, ¿qué más ha hecho? Pues bueno, su versión de Hamlet es muy interesante. Para empezar, este, hizo todos los diálogos. Ok. Le cambió, sí le cambió ahí por ahí, algunas entonaciones o algunos respiros, pero están todos los diálogos. Están todos los diálogos. Es una adaptación muy directa, muy estrecha a toda la obra de Shakespeare. Y lo que más enojó a la gente o lo que más resalta, la diferencia más grande es lo visual, porque en lugar de que sea un castillo oscuro, porque es la época, fin de la época medieval, está... Ah, mira, ya te vemos. ¿Cómo estás, Celer? Bien, bien. Eh, está todo iluminado, es un castillo con mucha luz, está con mucho color blanco, con muchas ventanas grandes para que entre la luz natural, mucho espejo. De hecho, la escena del ser o no ser está enfrente de un espejo y en un cuarto muy iluminado. Entonces, casi no hay escenas oscuras en esa película. Eh, Totalmente diferente a lo que hicieron con Laurence Olivier o con Mel Gibson o en las obras de teatro, que pues te digo, como es una época ambientada en el medievo, fin de medievo, pues ya es que es un castillo lúgubre o oscuro por lo menos. Este, pero decías que en el acto, a partir del acto tercero se ponía más emocionante. O Sí, bueno, desde el primer acto pues sabemos lo que pasó, ¿verdad? O sea, la verdadera historia de lo sucedido con el rey, pero como que Hamlet se empieza como que, o sea, como que quiere enfrentarse era su tío, ¿verdad? Pues sí, era el hermano del rey y a su madre. Entonces, por eso digo que empieza como lo, ¿cómo se dice? Como lo candente, lo bueno, empieza en el tercer acto. ah, claro, pero Pero fíjate que yo no sé cómo encontrar la filosofía en la literatura en sí. Entonces, me gustaría que me dijeras qué es lo que se hace para poder encontrar la filosofía en sí en literatura en general. bueno, sí, pero lo primero tienes que saber todo lo que puedas del autor. Lamentablemente, Shakespeare es muy oscuro.
Es un autor muy oscuro, inclusive hay teorías sobre que él no era el escritor y que tal vez había otro el que realmente escribía las obras. Hay mucha especulación. Entonces es poco lo que se sabe. Es una época en la que, aunque había archivos, aunque las cosas se escribían ya, por alguna razón Shakespeare se diluyó, mucho de la historia se diluyó de Shakespeare. Igual intencional. Muchos autores no quieren salir a la luz o prefieren que su obra hable por ellos. Entonces, podemos hablar de cosas que sí se saben. Y de algo que podemos, y bueno, ya que buscas todo lo que puedas saber sobre un autor, te buscas todo lo que se pueda saber sobre la obra o detrás. Y es muy poco también. Bueno, para empezar, estamos en cambio de siglo. Se está acabando en 1500 y está empezando en 1600 cuando Shakespeare escribe esta obra. Está en sus 30s. Es en 1598 cuando aparece una versión previa a Hamlet. Creo que le llaman Ur-Hamlet. Esta obra no se conoce, no se tiene, no se sabe si realmente era esto o porque no se conoce exactamente, no se tiene el guión, no se tiene la obra escrita. Pero lo que podemos decir es que lo más probable es que esta obra es un previo y se fue construyendo a lo que ya conocemos en la actualidad. Se considera, no se puede afirmar porque no tenemos esa obra, pero es el mismo personaje, es el mismo nombre del personaje y aunque Shakespeare trabajaba con muchas obras y con muchos personajes, el método era que tú escribías una obra y William Shakespeare trabajaba en un teatro. William Shakespeare actuaba en sus obras. Tenía una comunidad o tenía un grupo de actores que hacían sus obras. Y era lo que él vivía, no se dedicaba a que la gente fuera a ver sus obras. Por lo tanto, él tenía que calarlas. Y si hacía una presentación y ese chiste no pegó, pues tenía que cambiarlo. Era como los de ahorita que están, el stand-up que hacen sus chistes y el que no va funcionando lo van quitando y si uno funciona lo van poniendo y los van cambiando hasta que al final ya hacen su show en vivo en Netflix. Es básicamente este estilo porque es un estilo de tablas, es el estilo antiguo del teatro en el que la gente se sentaba en tablas largas. Por lo general el suelo era de lodo, dependiendo del teatro, o viajaban había otros que viajaban por el reino. Molière hacía eso. Entonces iban cambiando la trama, iban cambiando los personajes o iban mejorándolos, iban buscando lo que más le llamaba la atención a la gente. Pero al mismo tiempo, curiosamente, el personaje de Hamlet cuando termina o cuando lo que leemos, lo que encontramos es un personaje muy complejo y con una facilidad de palabra y una facilidad de ironía muy contrastante con muchos de los personajes y muchas de las obras que se hacían en esa época. De hecho, por eso hablamos de Shakespeare, por su capacidad de estar enseñándonos la modernidad. Shakespeare abre la modernidad para la literatura y para muchos en toda cuestión de humanidades es considerado uno de los grandes. Para los ingleses, a ellos les fascina decir que es Shakespeare y nadie más. Hasta ahí llegó la capacidad literaria de la humanidad. Pero bueno, eso como decía una compañera, esto también lo puede decir los españoles de Cervantes,
Molière de los franceses, o Walt Whitman, los gringos, o Neruda, los chilenos. Cada quien tiene su gran autor. Pero sí, Shakespeare es un gran avance en cuestión de literatura, porque pasa de lo feudal a lo moderno. Y pues eso también hay que meterse, y es parte de. ¿Pero en qué estaba? Ah, bueno, sí, la obra fue construyéndose. Pues no es así como que de la noche a la mañana la construyó y ya era así como tal. Y muchas de sus obras también fueron evolucionando en medida en que las fue presentando. Y si te fijas, empezamos con esos detalles. Si te fijas, la obra parece que hay un personaje femenino y hay un personaje masculino, entonces parece que va a ser comedia romántica, por un lado, o tragedia romántica, por un lado, porque tienes esta Ofelia, que es muy bella, que es la hija del general del rey, De Polonio. Polonio, y ella está terminantemente enamorada de Hamlet y al parecer que le iba a hacer caso, pero siempre no le hizo caso. Entonces son esos detalles. Otro detalle es cuando quiere descifrar el asesinato de su papá por medio de una obra de teatro en la cual simula la misma situación. Entonces hay como un enredo ahí de cajón, y que es algo muy típico de la obra de teatro, que alguien se equivoca y alguien se confunde y toma, decide, o más bien la trama se va desarrollando por un enredo en el cual un personaje es confundido por otro, que era rico, pensaban que era rico, pero en realidad es pobre, o que era un personaje muy importante o muy famoso y en realidad era nadie, un don nadie, un pordiosero, o de amor, de que están supuestamente enamorados y él quería con ella, pero ella quería con el otro y el otro quería con otra. Siempre pasa ese tipo de enredos en el teatro. Es muy común y es muy divertido verlo. Es muy cómico. Se disfruta mucho. Y en estos teatros de la antigua Inglaterra eran teatros, o sea, ahorita la gente se queda callada. Hay mucha etiqueta en el teatro en la actualidad. En esa época no, gritaban, decían cosas, se burlaban de los actores, se burlaban de los personajes. Era como, eran como las tablas o los circos y los stands de comedia o de circos que había al principio que hubo a finales y a principios del siglo aquí en México, donde Cantinflas se hizo, donde tenías que donde te contestaban, te decían cosas, te gritaban, se abuchaban y te curtías con esa experiencia y depende de cómo tú les contestabas. Y así se fue haciendo Cantinflas. De hecho, sí, el personaje es por eso, porque esa rapidez de palabra y de responderle a cada cosa que le decían. Y así es Hamlet. Así es Hamlet. Tiene algo listo que decir, una ironía lista y preparada por cada cosa que le decían. No sé si recuerdas en la obra. Es muy listo, es muy inteligente y sobrepasa, o más bien, se enfoca mucho el personaje o más bien Shakespeare se enfocó mucho que este personaje fuera así. Y es lo que llama la atención. Tal vez así no era el personaje originalmente. Y tal vez este enredo romántico pudo haber sido una fase previa. También está el hecho de que hay Hamlet estaba supuestamente, puede que esté basado en otra historia, en una leyenda antigua de un personaje nórdico que tiene un nombre muy parecido. El personaje es, ¿cómo se llama? Hamlet. Hamlet.
Ese acento, si es nórdico, ese acento en la primera Hamlet. Es una leyenda escandinava en la que pues también hay un enredo de su historia. Es muy antigua y se conserva un poema del siglo X, ya mucho tiempo de que haya existido, si es que existió, en el que también hay una enredo, pero una pelea de poder. Entonces, el texto es muy interesante en ese sentido. Puedes leerlo y de alguna forma hay una expectativa de que, ok, es de amor. Y luego, no es de amor. Es una tragedia de poder. Pero luego el personaje no quiere el poder. No le interesa el poder. No le interesa ser rey de Dinamarca. Él va por otra cosa. Él busca la venganza. Y entonces tampoco es una tragedia de poder. Es ¿por qué hace todo esto Hamlet? Eso sería la primera pregunta filosófica, o lo que nos podría llevar a un texto, a un comentario filosófico, el por qué. Pero bueno, eso dejámoslo para el final. ¿Qué otro elemento iba a comentarte? Hay algo muy interesante del texto, de la obra en la que hay dos Hamlets, uno joven y uno viejo. Lo mandan a Inglaterra. Y hay un diálogo muy gracioso cuando regresa. De hecho, mi escena favorita es esa, cuando está con el excavador y están haciendo en la fosa y sacan a ¿cómo se llama? Bueno, el que era el Joker, el guasón el arlequín de la corte. Y le da mucha nostalgia, porque pues era el que le daba, el que se subía a su espalda cuando era niño. Y agarra su cráneo. Y es la típica escena que siempre ponen, en la que está el cráneo y lo está viendo de frente. Hamlet. Entonces son dos Hamlets. Entonces, ¿qué tal si uno ya estaba media construida la historia, ya estaba construida los elementos importantes de la obra? Porque pues eh, tenemos un lío de amor y luego tenemos un lío de poder. Y tenemos escenas en las que se esconden detrás de las cortinas y detrás de las puertas para escuchar lo que están diciendo. Y termina trágicamente ese tipo de escenas en las que una, pues Ofelia, pues se vuelve loca, termina volviéndose loca. Y el personaje femenino que uno espera que esté en toda la historia, no. Pues, termina en la segunda parte de la obra. Bueno, matan a su papá. Entonces, ¿qué tal si hay dos Hamlets? ¿Qué tal si son esos dos Hamlets que Shakespeare ya estaba, el primero que ya tenía hecho y que lo fue construyendo, y después el segundo? Y es interesante otro detalle muy importante en la vida de Shakespeare, por eso es importante sacar los datos biográficos. Su hijo muere durante el proceso de esta obra, y muere ya sea en el 90 o en el 89. Esta obra es considerada que empezó a aparecer en el 88 y ya fue presentada como la conocemos en el 1. Entonces son unos 4 años. Entonces, ¿qué tal si son 2 años de creación de un tipo de Hamlet y luego fallece el hijo y cambia radicalmente hacia lo que vamos a conocer en la actualidad? Son muy pocos años, la verdad, pero es muy significativa la presencia de Hamlet, de su forma de ser, de su personalidad, de sus diálogos, de su actitud ante el reino, ante lo que es ser rey, ante su código, este, su linaje. Digo, le vale a final de cuentas. Él decide lanzarse por la venganza. No le interesa ser rey, no le interesa a ese nivel su pueblo, no le interesa su reino, no le interesa tener una descendencia. Tira a Ofelia como si fuera nada en la primera parte, antes de que se vaya.
Entonces, es muy interesante este elemento que hay que comentar. Parece que hay dos Hamlets. Y cuando regresa, sí es otro Hamlet. O sea, ya ahora sí anhela por Ofelia. Ya ahora sí reconoce el amor perdido. Ya es un Hamlet un poquito más maduro, más adulto. Se supone que al principio está en los 20 y ya que regresa está al principio de los 30. Entonces, sí, ya ha madurado, ya es otra persona. Y es más cínico, todavía más cínico. Y es un elemento interesante del personaje. No sé si quieres leer algún diálogo que recuerdes que digas, ¿sabes qué? Este está bien chido, me gustó bastante lo que dijo y cómo le contestó. No sé si quieres leerlo. Pues leerlo en sí no puedo. O sea, tendría que abrirlo aquí en mi celular. ¿Y se cerraría la aplicación? No, no pasa nada. Es que no lo tienes en físico. No, lo descargué en PDF. Al principio, fíjate que cuando aparece, a mí me gusta mucho cuando le pregunta al rey que ¿por qué estás en la sombra? Y él le contesta, en realidad estoy en demasiada luz, hay demasiada luz aquí. O sea, están celebrando la boda, el rey y su esposa, el rey y la reina, y pues él está todavía en el luto, él todavía está vestido de negro, él todavía resiente la muerte de su padre. Y dice, al contrario, señor, estoy demasiado a la luz, hay demasiada luz aquí. Y luego le preguntan, ¿por qué aparentas tan particular sentimiento? Y esto es muy cartesiano. Aparentar, no señora, yo no sé aparentar. Ni el color negro de este manto, ni el traje acostumbrado en solemnes lutos, ni los interrumpidos sollozos, ni los ojos en un abundante río, ni la dolorida expresión del semblante junto con las fórmulas, los ademanes, las extremidades de sentimiento, bastarán por sí solos, mi querida madre, a manifestar el verdadero afecto que me ocupa el ánimo. O sea, lo que realmente siento, o sea, todo esto, la apariencia, no es realmente, o sea, no es suficiente para mostrar lo que realmente siento. O sea, la aflicción de Hamlet es más profunda. Estos signos aparentan, es verdad, pero son acciones que un hombre puede fingir. Cualquiera puede ponerse el luto, cualquiera puede ponerse triste. Aquí dentro tengo lo que es más que apariencia. Lo restante no es otra cosa que atavios y adornos alrededor. O sea, adentro, el elemento humano, el elemento del alma, el elemento de la conciencia o el elemento del corazón, son cosas todavía más profundas que la apariencia. Y es algo muy cartesiano y puede ser también algo platónico. Pero a final de cuentas es sumamente anticorporal, antimateria, de que pues esto que está alrededor de nosotros pues es una apariencia, no es real. Eso pues lo platicamos en Platón. Y cartesiano porque pues distingue qué es qué es lo que realmente es, qué podemos decir que realmente, qué es real realmente. Y esto no es real. O bueno, para el personaje no es real esto. Hay otra cosa que le hace sentir todavía más real. ¿Qué es más real para él? Está muy interesante también cuando aparece. Bueno, qué curioso, es el rey, perdón, el fantasma del rey, el padre de Hamlet, era el personaje que actuaba Shakespeare. No se sabe de mucho de los personajes que actuara Shakespeare. Por lo general eran personajes viejos, porque estaba grande, tenía 30 años. Y pues podían fácilmente representar a estos personajes. Los actores, había actores de veintitantos o más jóvenes. Y es interesante que pues haya decidido aparecer como el fantasma, curiosamente. Tal vez
tal vez se sentía identificado con el personaje. Eh, ¿Quién sabe? La verdad. Ahí ya sería mucha especulación, pero está presente ahí y hay que tomarlo en cuenta, de que hay un vínculo con el fantasma o con lo que representa digo que es el personaje importante que abre la obra. Sale primero el fantasma antes que Hamlet. Aguas, te me caes. Este, entonces, ¿qué otra? ¿Tú te acuerdas de otra? Porque igual la puedo buscar. Aquí tengo un texto en PDF. Pues creo que no me acuerdo muy bien, pero hay un momento, o bueno, creo que me llama mucho la atención el hecho de que la madre o bueno, el rey y la reina creen que, ay, ¿cómo se llaman? Los amigos de, Rosencrantz y Guildenstern, que ellos son como los mejores amigos de Hamlet, pero en realidad Hamlet como que no los aprecia como el rey y la reina cree que Hamlet los Es que son estaría apreciando. conocidos, son como que más conocidos o como que estuvieron juntos en algún momento, pero no, ya no los tiene así de que tan cercanos. Y más Sí, en el momento de luto, en el cual todavía quiere tener una distancia, ¿no? Y pues buscan espiarlo. Fíjate que es algo, lo quieren espiar el Polonio espía a su hijo y los reyes espían a Hamlet. Entonces, no son muy mezquinos y muy cínicos los personajes. Son villanos. Y digo, hay que buscar una forma para aceptar y reconocer que, pues como es tragedia, al final los matan y decir que al final de cuentas pues, no eran tan buenos y se merecían eso. Eh, pero son muy mezquinos con los hijos, más que nada, con la descendencia. Lo cual refuerza una visión cínica en la obra. Este, escena cuarta. Estoy buscando el ser y no ser. Es el acto tercero. sí, que le empieza a hablar a Ofelia y empieza diciendo esa frase, ser o no ser, esa es la cuestión. Estoy buscando, ahorita lo encuentro. Es que no está dividido por. Estoy leyendo un texto que no está dividido por acto, está dividido por. Está todas las escenas así Todo acomodadas. corrido. Sí, de corrido. Es el problema. Yo no tengo el texto en español. Ah, ok. Pues estoy checando esto. Eh, a ver. Pero bueno. Y de hecho sí, ya lo encontré. Inclusive, pues creo que es algo castellano. Es que dice existir o no existir. Esta es la cuestión. Pero en inglés dice to be or not to be. Sí. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el gran obstáculo, porque considerar que sueños podrían ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. Pero me gusta esto, esto es muy los sueños. ¿Quiénes son? Fíjate, esto es psicoanálisis, esto es Freud.
somos más reales, somos más auténticos cuando soñamos, en el sueño. Y dice, morir es dormir, y no más, y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un tono que deberíamos estar, morir es dormir, y tal vez soñar. Y se está enfrentando a que, pues, están rompiendo todos los elementos que lo hacen pertenecer o que lo hacen amar a este mundo. O sea, ya no puede confiar ni siquiera en su tío, no puede confiar en su familia, no puede confiar en su madre. Y ya tiene que ser algo que no quiere ser, que es la venganza, la vendetta, matar a su padre, perdón, a su tío y a su madre, a su tío que ya es su padre postizo. Y más. Bueno, el elemento freudiano, le meten mucho el elemento freudiano porque pues aparentemente pues ama a su madre, pero y ya termina y mata a su tío. Y él no busca matar a la madre, pero sí la odia. Tiene un intenso odio a su madre porque no cree que él haya... Digo, hay una disputa hay una posibilidad de que inclusive la madre hubiera sabido o fuera amante lo menciona al principio, fuera amante del tío antes de que muriera el padre. Pero me gusta esto, morir es dormir y tal vez soñar. Sí, está No hay duda. curioso. Cuando estás déjame regresar a ese elemento psicoanalítico del psicoanálisis de Freud. Cuando estás en vila, cuando estás despierto, está el elemento social. Y ese elemento social te hace ser de otra forma. No te hace ser como realmente tú quieres ser, sino como nosotros te moldean. La otra edad te moldea para tu comportarte en la sociedad, para que la sociedad te considere como miembro de esa sociedad, de esa comunidad. Buenos días, estudiar, trabajar, ser un hombre responsable, etcétera. Y en grupos pequeños, por ejemplo, de amigos, pues, si no te gusta esta música, pues no entras, o si no estás chupando con nosotros, o fumando esto, o hablar más de las mismas personas, o jugar el mismo deporte. A mí, por ejemplo, cuando estuve en fútbol, entonces casi nunca me juntaba con nadie. Me juntaba con los que jugaban videojuegos, pero en esa época eran pocos los que tenían videojuegos. Entonces me juntaba con pocos. Entonces hay elementos, ese elemento de que Hamlet está discutiendo si se parte en dos, si se atreve a la venganza, si se atreve a destruir todo lo que es él y todo lo que le rodea, y es el mismo, o no, y nunca va a ser el mismo, porque siempre va a estar aparentando que tiene que amar a su madre, que tiene que amar a su reino y tiene que amar a su tío. Y bueno, pues sí es existencial, al final de cuentas también. Pero bueno, ya empezamos a hablar del existencialismo dentro de Hamlet. ¿Qué recuerdas del existencialismo, Elliot? Pues del existencialismo de Hamlet o en general del existencialismo. No, en general. Pues básicamente pues cuestiona la existencia, ¿no? O sea, por eso el nombre y tiende a ser un tanto negativo, aunque no tanto como el humanismo. Tengo entendido. Yo diría que nace, bueno, se sabe que ya nace con Kierkegaard, ya como lo conocemos, pero a partir del humanismo hay una intención de entender el yo, de entender la individualidad.
De hecho, el yo no era muy común en la antigüedad. Eh, el individuo como tal, el concepto de individuo. Eh, Ni tampoco la vida. La vida tampoco era muy individual, que digamos. Antes, pues se vivían en camas grandes, donde toda la familia dormía. Este, las mesas eran grandes, todos comían. Se salía todos juntos, porque pues, o te podían robar, te podían secuestrar, te podían matar en el camino. Vivir afuera del pueblo era considerado algo negativo, o si vivías en el bosque y no vivías en una casa dentro de los límites del pueblo, pues ya eras un villano, de hecho. Los villanos, de hecho, el nombre de villano viene de las villas, donde aparecía gente que ya tenía la libertad de poder ir de pueblo en pueblo. Antes no, le pertenecías al rey feudal, al señor feudal, y no podías salir, tenías que pedir permiso. Igual ya no regresabas, tenías que trabajar, tenías que darle comer a la comunidad y producir al señor feudal. Entonces, cuando ya empieza a aparecer gente que tiene esa libertad, que por lo general es dueña de algún negociante o de algún artesano, de lo que ya empieza a convertirse, después se convirtió en la burguesía, pues les decían villanos porque provenían de estas villas en las que ya había este tipo de gente y eran consideradas malas. Por eso al villano se le dice así. Entonces no existía este concepto de individualidad. Es en el humanismo, 1300, más que nada, donde ya empieza a aparecer la posibilidad en literatura, pero más que nada en el pensamiento. Ya se da hay un concilio en el cual ya le permiten a los monjes escribir, allá por 1100 y cacho, ya permiten escribir. Y luego hay otro concilio en el que ya les permiten tener diarios y en los diarios escribir sobre la Biblia, o sus dudas, o sus preguntas, o sus cuestiones. Entonces es muy lento el proceso, eh, pero cuando ya se va dando, pues ya no para. Ya en la modernidad, ya llega al extremo en que es un extremo, porque antes no era así, de que ya tienes tu propio cuarto, tienes tu propia cama, tienes tu propio espejo, tienes tu propio apartamento inclusive, o tu propia casa. Antes no, era comunal, era de toda tu familia. Ni siquiera salías solo, el que salía solo era porque iba a hacer algo malo. Ibas acompañado siempre con tu familia. Iban todos juntos a todos lados. O iban en grupo. Pero bueno, ¿qué te acuerdas? Entonces, ¿qué me dijiste que era? ¿A qué se refería? ¿Qué es el existencialismo? A ver, pregunta de examen. Mm, pues creo que, como tú dices, resaltaba mucho al individuo y se enfocaba más en él. Y, Ah, ya me acordé, sí me dijiste, perdón, sí me dijiste, eso de la existencia. ajá. La existencia del hombre, del individuo. Sí, o sea, fue el que planteó las preguntas de por qué estamos aquí, ¿no? O sea, ¿qué, qué hace el humano aquí? ¿Cuál es su tarea? O es relacionado, ¿Cuál es el creo. sentido también? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Cuál es el sentido de? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué soy esto? ¿Y por qué hago esto? Entonces, piensa en eso en Hamlet. O sea, él es un individuo que está atrapado en esta encrucijada en la que tiene que decidir qué hacer. Ya le dan esta información, este ser fantástico le da esta información en la que su padre fue asesinado por su tío, por el hermano de él. Y ha robado el reino y le ha robado para colmo también la reina. Y como se casaron al mes, inclusive está la presencia de la posibilidad de que ya tenía yo un romance con él. Entonces, fíjate, ¿cuál tú crees que sería el elemento más importante para Hamlet en estos momentos? No es el amor,
o el amor de pareja. No es no es su pueblo, no es su reino, no es conservar el reinado, no es tener una descendencia, que era lo más común que le importaba a esta clase de gente en esta época. Y bueno, hasta la actualidad todavía, la economía, si te fijas, no es un texto que se acerca a la economía o la política del pueblo o el reinado, sino que se enfoca en las emociones y en los dilemas individuales del personaje principal. Entonces, ¿cuál sería el dilema? Primero hay que reconocer eso. ¿Cuál sería el dilema más importante en Hamlet? Y está ahí presente en ese texto, en ese soliloquio. Pues sería el vengar a su padre, ¿no? Pero realmente amaba a su padre. Porque ¿Dónde? realmente amaba a su padre porque el fantasma, si te fijas, el padre, el ser fantástico, el padre ya no tiene que representar sé cómo, pero bueno, es que el padre más que nada es como a veces parece que es como una excusa de las conjeturas de Hamlet, pero no, perdón, aparece en el texto y está ahí el fantasma desde el principio y le dice exactamente qué es lo que sucedió y se lo cree y aparece el fantasma unas 2, 3 veces. Pero sí, o sea, es la venganza, es el elemento determinante de Hamlet. Y eh, no es el amor, no son los celos, no es los hijos, la descendencia, no es el dinero, es la sed de venganza, es la ira, es el ajustar cuentas. Entonces, Shakespeare nos dice entonces cosas muy interesantes. La primera, que los reyes, los nobles, se dejan llevar por las emociones iguales igual que cualquier servidumbre, igual que los vasallos. Y eso es romper con el elemento de la nobleza, de tenerlos como una clase superior. Porque antes, acuérdate que en el medievo, el noble era elegido por Dios, era rico y tenía ese cargo, pertenecía a esa familia porque Dios lo decidió así. Por lo tanto, era mejor ser que tú, porque es un elegido de Dios. Y ese es un elemento que carga todavía la gente en esta época. Es 1600, es el fin del medievo, es el nacimiento de la modernidad en Inglaterra. La modernidad ya había aparecido en España por la conquista y el siglo de oro, el barroco, en los 1500, ya estaba bien presente en la literatura. Pero aquí en Inglaterra es en este transcurso, después de ya haber leído a los españoles, después de ya haber leído al barroco, después de ya haber leído los sonetos italianos, es en este momento en el cual los anglosajones empiezan a interesarse por o representar esta mentalidad, esta nueva mentalidad en la que el feudalismo, perdón, el medievo ya es algo viejo y lo bello es aquello que está más atrás. Ellos no tienen una nostalgia por el futuro como nosotros tenemos una nostalgia por el futuro, ellos tienen una nostalgia por el pasado. Ellos prefieren el romance, perdón, los romanos, ellos prefieren a los griegos. Hablan de en Shakespeare es muy común que aparezca referencias a dioses y a personajes romanos y griegos. ¿Por qué? Porque hay una fascinación por este tipo de literatura, por este tipo también de filosofía. Hamlet es un individuo muy existencial, muy individual y claramente le llama la atención
algo que sobrepasa muchas otras lecturas y muchos otros autores. O más bien, tiene una personalidad que sobrepasa a muchos otros personajes dentro de muchos autores. La capacidad de ironía. La ironía es la capacidad de distinguir entre lo real y lo que debería ser y hacer mofa de ello. Y Hamlet prácticamente hace una ironía en cada contestación en cada respuesta que le hace a cualquier otro personaje, en cualquier diálogo. Pues está muy presente este elemento y no es un elemento medieval, es un elemento moderno. Por eso Shakespeare es un autor muy adelantado o es un autor que abre la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es la mentalidad de la ciudad, no es la mentalidad del campo, no es la mentalidad de la familia, de lo común, de lo comunal, perdón. Es la mentalidad del individuo. Eso lo hace ser terriblemente moderno. ¿Qué opinas, Ello, de lo que estoy comentando? Pues sí, o sea, sí hace sentido el hecho de que sea moderno en esa cuestión. Y fíjate, es un hijo que debería estar, o sea, está destruyendo su ascendencia, está destruyendo al tío, al rey. Es un, es romper con la generación anterior, es romper con la generación medieval. Sí, de hecho, te quería decir que está muy interesante porque pues todos mueren, o sea, al final, spoiler, todos mueren y pues ¿quién se queda con el rey o con el reinado? O sea, no hay una descendencia que pueda poseer el reinado, entonces está curioso en ese sentido, porque pues ya no da contexto alguno sobre, sobre quién se queda como rey. Yo aparte, deja tú eso, el rey no sabía ni qué demonios, o sea, él creía que era un maldito lío de amor, Sí, que era el problema, que Ofelia, que creían que el problema era de Ofelia, también con la mala intención del papá de Ofelia, pues buscar un matrimonio por ahí, pues, para, digo, crear ahí la cosquilla para que igual se provocara un matrimonio, y pues de conveniencia, obviamente, porque tener un matrimonio directamente ligado con la realeza significaba que tú y tus hijos iban a prosperar, y tus nietos, obviamente. Y, y no va para allá la obra. Es una obra que es determinantemente irónica y determinantemente inteligente, determinantemente, no quiero decir otra palabra, pero rompe con una mentalidad y con un pensamiento que es anterior a. Estoy buscando mi parte favorita, que es cuando están en las fosas y agarra el, agarra el cráneo. Ahorita lo encuentro. ¿Qué otro momento importante o qué otra cosa te llamó la atención del texto, de la obra, Elliot? creo que es el mismo momento que tú mencionas, pero no estoy seguro. Yorick, Y, se llama Yorick, el arlequín, el comediante, ajá, el Joker. ¿Yo? ¿Qué más? Digo, ¿a ti te mm, gustó ese momento? es que no estoy seguro si fue en ese momento, pero me acuerdo que hubo una conversación entre Hamlet y otra persona que, que la otra persona le empieza a decir de un príncipe que se volvió loco y... Ah, pues es él. Sí, sí es él.
está hablando él no sabe, Sí, o sea, pero no sabe qué es Hamlet y ajá, de Hamlet y lo que se sabe, de lo que la gente habla de él. Y él empieza a cuestionar de que, ¿y qué pasó? Y realmente se volvió loco. ¿Y cómo saben? O sea, sí, quiere saber realmente cómo se enterró también de todo eso. Entonces, es que así es. O sea, los chismes pasan bien fáciles. sí, en esa época como que era medio difícil, pero ahorita ya es muy fácil enterarse de todo lo que pasa. Ya encontré la parte. ¿Dónde está? Sepulturero, Hamlet, Horacio, 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 Sepulturero. Dice, sí, dice, sí, yo creo que estoy, ¿para qué muerto acabas esa sepultura? Dice Hamlet. Y el sepulturero le contesta, no es hombre, señor. Pues bien, ¿para qué mujer? Tampoco eso, pues, ¿qué es lo que ha de enterrarse ahí? Un cadáver que fue mujer, pero ya murió. Dios la perdone. Y contesta Hamlet, ¿qué taimado es? Hablemosle clara y sencillamente, porque si no es capaz de confundirnos equívocos. Pero se refiere a que, pues, las cosas como son, lo cual es muy, muy pegado al letrado, es muy pegado a la gente que le gusta los hechos y decir las cosas de la forma más clara posible. De 3 años a esta parte he observado cuánto se va sutilizando la edad en que vivimos, por vida mía, Horacio, que ya el villano sigue tan cerca al caballero que muy pronto le desollará el talón. ¿Cuánto tiempo has de querer a que eres sepulturero? Toda mi vida, se puede decir. Yo comencé el oficio el día que nuestro último rey Hamlet venció a Fortinbras. ¿Y cuánto tiempo habrá? Toma, ¿no sabéis? Pues hasta los chiquillos lo dirán. Eso sucedió el mismo día que nació el joven Hamlet, el que está loco y se ha ido a Inglaterra. Oye, ¿por qué se ha ido a Inglaterra? Porque está loco. Y ahí cobrará su juicio. Y si no le cobra bien, y si no le cobra bien, que poco importa. ¿Por qué? Porque allí todos son tan locos como él y no se ha reparado. Imagínate las risas en el teatro porque le está diciendo a todos los que están ahí presentes que están locos. Porque pues supuestamente esos personajes están en Dinamarca y él se fue a Inglaterra y le dice que se fue a Inglaterra. ¿Y por qué? Sí, Está loco. Y porque ahí todos están locos como él. Esto me recuerda bastante país Alicia en el País de las Maravillas. ¿No qué? Sí, Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato le dice que debe estar loca ella. Y dice, ¿por qué? Y luego el gato, porque si estás aquí es porque estás loca. Aquí todos estamos locos. Y si estás aquí es porque estás loca tú también. Y es un elemento lógico. Es digo, es por cuál es muy aristotélico, es de muy lógica de crear los famosos, ¿cómo se llaman estas? Este, oraciones lógicas en las cuales por medio de ellas podemos determinar soluciones o razones. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, sigamos leyendo un pedacito. ¿Y cómo ha sido volverse loco? De un modo muy extraño, según dicen. ¿De qué modo? Habiendo perdido el entendimiento. No, pues claro. Pero ¿qué motivo dio lugar a eso? ¿Qué lugar? Es que él dice en inglés, what ground? ¿En qué suelo? Y se traduce como, pues, ¿en qué lugar dio eso? Dice, ¿en qué lugar? Pues aquí en Dinamarca, ¿dónde más? Donde soy enterrador y lo he sido chico y de grande por espacio de 30 años. ¿Cuánto tiempo podrá estar enterrado un hombre sin corromper? Y luego ya cambia el tema. Y es donde encuentran ya Yorick. Le enseña la calavera. Dice, vi aquí una calavera que ha estado bajo tierra 23 años. ¿De quién es? Loco. ¿De quién nos parece que será?
¿Y cómo de saberlo? Mala peste en ella y en sus travesuras. Una vez me echó un frasco de vino de Rin por los cabezones. Pues señor, esta calavera es la calavera de Yorick, el bufón de rey. Bufón, no me acuerdo de esa palabra. Esta, la misma. Y luego ya la agarra. Yo le conocí a Horacio y habla con ya ahora sí le habla a Horacio. Era un hombre sumamente gracioso de la más fecunda imaginación. Le da mucha nostalgia este personaje. Y es el personaje del Guasón, el personaje del Bufón, es muy importante en la corte. Porque es el único capaz de decirle las verdades al rey sin que lo maten. Porque se está burlando del rey o se está burlando de la situación. Esto la ironía es muy, repito, la ironía es el elemento que hace que podamos distinguir entre lo que debe ser y lo que es la realidad. Se expresa perfectamente mucho antes con Cervantes en el Quijote. Es la obra maestra de la ironía y la obra que abre la modernidad en todo el mundo. Pero aquí Shakespeare hace un pequeño guiño hacia ese personaje que siempre está presente en la corte y que era capaz de decirles las verdades, sacar el deber ser, sacarle las máscaras, inclusive usando máscaras, de la fase y de las apariencias que hay dentro de la corte y mostrar la realidad y la verdad dentro de la corte. No todos, obviamente, y no todos los reyes, y no todas las cortes, no todos los bufones, pero pero era común que hubiera, o más bien, es en el bufón en el cual se encuentra este personaje con la capacidad intelectual, la capacidad irónica de encontrar un elemento y volverlo cómico, pero que esté atacando a Rey sin que él se sienta atacado. Es como cualquier comediante que te hace, que es como cualquier ironía de que se está burlando de ti. Es la comedia que heredamos de los hermanos Marx, es la comedia que heredamos de Bugs Bunny cuando se pelea con Elmer. Es la ironía, es la comedia que está en Cantinflas, en sus decires que no dice nada al cantinflar. Está en la comedia de Chava Flores, en las letras de Chava Flores, está en el son mexicano y en estos decires y no decires, en estas peleas cantadas del son mexicano que se daban en las costas de Veracruz y de Yucatán, en la que llegaba un barco de Cuba y estaba un barco que va, no sé, a El Salvador, y sacaban la guitarra y se decían coplas o se decían versos diciéndole pestes al otro sin decir realmente que eran una peste, sino burlarse de su forma de ser, su apariencia, usar la ironía, luego se contestaban y así fue naciendo el son aquí en México. Pero eso es este elemento irónico, es este elemento sumamente moderno, sumamente que te hace reconocer. La ironía es muy, muy interesante porque te dice las cosas, te dice dos realidades, la que queremos y la que es. Y distinguir entre ellas, no todos lo hacen, no siempre tenemos el momento lúcido para distinguirla. Y a mí me fascina esto, que Hamlet te termine fascinado y le dé más nostalgia a este personaje que todos los demás personajes que están. No ama tanto, ni siquiera a su amigo Horacio no lo ama tanto como amó a Yorick. Aunque sea muy poco lo que le dedica, dice, y ahora su vista me llena de horror y oprimido el pecho palpita. Aquí estuvieron aquellos labios donde yo di besos sin número, que se hicieron tus burlas, tus brincos, tus cantares y aquellos chistes repentinos que de ordinario animaban la mesa con alegre estrépito. Perdón, ahora falto ya enteramente de músculos y aún puedes reírte de tu propia deformidad. Ve al tocador de alguna de nuestras damas y dila, para excitar su risa, que porque se ponga una pulgada de aceite en el rostro, al fin habrá de experimentar esta misma transformación. Luego ya se pone a platicar con Horacio. Luego ya habla de la muerte para colmo. ¿En qué abatamientos debemos de parar, Horacio? ¿Y por qué no podrá la imaginación seguir las ilustres cenizas de Alejandro hasta encontrarla tapando la boca de algún barril? Le pregunta antes,
¿crees tú, Alejandro, ¿crees tú que Alejandro Magno, obviamente, metido debajo de tierra, tendría esa forma horrible? Y Horacio le contesta, claro que sí, cierto que sí. Y cuando le contesta, ¿y exhalaría ese mismo hedor? O sea, le huele feo la calavera. Y Horacio le contesta, sin diferencia alguna. ¿Qué existencialista no le afecta el hecho de que la única realidad de la cual estamos seguros es la muerte? Y aquí se enfrenta Hamlet con esa muerte, con esa seguridad. Y cuando pregunta de otro rey, Alejandro Magno, o aunque nada más dice Alejandro, pero estamos hablando de él, le pregunta si realmente será igual, o sea, si todos somos iguales, si todos tenemos esa misma condición. Y le contesta Horacio que sí. Entonces es un enfrentamiento a la realidad como tal, a la realidad como es, y la ironía es, es estar consciente de eso. Y no hay nada más perturbador para este personaje y tal vez para Shakespeare, la realidad con la cual se está enfrentando, en la cual ya no atesora la vida como es a partir de la muerte de su hijo. Tal vez se da cuenta de que todos seremos polvo y todos los gusanos, todos vamos a ser comidos por gusanos y nos convertiremos en polvo. Dice después, como si dijéramos, Alejandro murió, Alejandro fue sepultado, Alejandro se redujo a polvo, el polvo es tierra, de la tierra hacemos barro. ¿Y por qué con este barro en el que ya está convertido no habría podido tapar un barril de cerveza? El emperador César, muerto y hecho tierra, puede tapar un agujero para estorbar que pase el aire. Y aquella tierra que tuvo atemorizado el orbe servirá tal vez de reparar las hendiduras de un tabique contra las intemperies del invierno. Pero callemos, hagamos a un lado, ¿qué? Sí, aquí viene, bueno, ya, cambia la escena en la que se pelea, reaparece ante el rey y la reina en la en, en el entierro de Ofelia, y bueno, se da cuenta que Ofelia está muerta y le renace el amor que le tenía a Ofelia, que siempre sí estuvo enamorado de ella. Y ya es donde nos damos cuenta que pues ante este diálogo y con lo que tiene después con Ofelia, nos damos cuenta que es otro Hamlet, ya madurado, sí está más maduro y, 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 y aunque no la quiso en su momento, por su madurez, por su vejez o por su experiencia, ya es un hombre que atesora esos elementos. Cuando eres joven no atesoras tal vez los seres queridos o los amores que son más estériles o son más, ¿cuál es la palabra? No, son más triviales más que nada. Porque cuando eres joven, pues te vas por el cuerpo, por lo físico, por la apariencia de la otra persona y no busques lo que realmente cuenta, que puedas convivir con esa persona toda tu vida. Al final de cuentas, eso es lo que importa. Que cuando estés con esa persona puedes estar ya meses, semanas sin decir nada. Perdón, que puedas estar meses, semanas y que la relación pues embone. Nunca lo olvides, Celeste. Eso es lo importante. Que puedas estar 1 hora o 2 horas sin decir nada, pero están ahí juntos. Pero bueno, eh, ¿cómo ves? ¿Quisieras comentar algo más, decir algo más? ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna duda de lo que comenté? El elemento del existencialista de Hamlet está claro, está muy sacado de los pelos. Pues está curioso, o sea, no, te digo, no sabía cómo identificar una filosofía en la literatura y pues está muy interesante ver que sí es verdad que es muy existencialista, o sea, Hamlet en sí, la obra es existencialista y más que nada el personaje, ¿verdad? De Hamlet tiene muchas cuestiones
pues sí, habla mucho acerca de la muerte, habla, claro, más que nada por el hecho de que su papá murió, bueno, lo mataron. Y, pero a lo largo de la obra, incluso cuando se dirige a su madre o incluso cuando habla con Ofelia, toca estos temas existencialistas y pues sí, la verdad, está muy interesante la obra. Pues mira, sí es existencial, pero cuando quieras encontrar la filosofía de alguna obra, tienes que, o sea, es el contexto. Siempre, cualquier obra, aunque tú no busques la filosofía, es siempre el contexto del autor, el contexto de la obra. Y luego, después de haberla leído, ¿qué es lo que motiva al personaje a ser como es? ¿Qué es lo que Hamlet hubiera sido sin que el fantasma hubiera aparecido? ¿Qué es lo que lo hace ser como es? ¿Qué crees? ¿Qué te imaginas? O sea, o más bien, ¿qué hubiera pasado? Pues él hubiera seguido siendo el hijo, igual hubiera mantenido el luto, pero se hubiera contentado con su tío, se hubiera contentado con su madre, no les hubiera deseado mal, no hubiera buscado venganza. Tal vez hubiera tenido hijos el tío con la reina, tal vez no. Hubiera sido rey, tal vez hubiera sido el tío del rey, si hubiera tenido hijos el tío, este, Claudio, creo que se llama. Entonces, el amor, si te fijas, hubiera permanecido en la esencia del personaje, pero no, esta no es esa historia. Esta es una persona a la que parece este elemento fantástico, que es tan etéreo como el destino, como el azar, y tan cruel también, que es el fantasma, en cual le cuenta que fue asesinado cuando estaba en vida. Entonces ya provoca la venganza. Esa es la esencia del personaje, es una ira desbordada hacia su tío y hacia la reina, y también lo que representa. Entonces, de alguna forma ya no tiene ningún interés en la sociedad, no tiene ningún interés en el pueblo, en el reino, no tiene ningún interés, inclusive de su vida. O sea, él es un hombre que se dedica a su venganza. Y, y en esa esencia se encuentra también con sus dudas, ser o no ser. Eso es muy cartesiano y eso es muy filosófico. La duda, el distinguir entre las apariencias, distinguir entre lo que parece ser y lo que no parece ser. Y esas son cosas que también se cuestionan los epistemológicos, los que hacen ciencia de la ciencia, los que quieren distinguir también cómo es que aprendemos, cómo es que sabemos. Y esos son elementos que se pueden ir diluyendo, que se pueden ir sacando de este personaje, porque él duda de sí mismo, él duda de las apariencias de la corte, él duda de que si lo que está haciendo le va a dar un buen final feliz, o más bien está muy consciente que su final va a ser incierto, entonces, o más bien va a tener un final trágico, entonces el paso antes de, que por ejemplo cuando está en la tumba, en la fosa común y saca el personaje de Alejandro y le cuestiona a Horacio, no, no entra con un soliloquio y le dice que la muerte es esto y todos vamos a hacer esto. No, le pregunto a Horacio, entonces esto todos somos, entonces esto todos seremos, y le contesta que sí, entonces no le queda otro más remedio este, que aceptar ese hecho. Y eso es algo sumamente existencial. Y si te fijas, no está Dios en esta obra. No hay catolicismo en esta obra. Y es laico. Si es laica la obra, es una obra moderna. La modernidad también trae eso consigo. Es un rompimiento con el pensamiento medieval que es sumamente católico y cristiano. Otro elemento es el soliloquio. El soliloquio es... ¿Y de qué habla en el soliloquio? El soliloquio es el individuo el yo que se representa. Este ente que yo no sé qué sea, pero se asemeja al ser, se asemeja a la esencia,
y es la plática conmigo mismo. ¿Quién platica consigo mismo? Los locos. Y en esta época es lo que se pensaba. Y ahora se dice, no, platica contigo mismo para que lidies con tus problemas, lidies con lo que eres, te conozcas a ti mismo y tengas autoestima. Pero antes, el que hablaba consigo mismo estaba loco. Ese era el pensamiento común y burdo del momento, del pensamiento antiguo. El moderno no, el moderno de unos cuantos, es decir, es una forma de reflexión. Reflexión es flexionarse sobre sí mismo. Es lo que significa la palabra. Entonces piensa sobre ti. Es lo que da el soliloquio y es la duda cartesiana. Entonces, sí hay mucho descartes en esa acción, en ese proceso, en ese método de doblarse a sí mismo y verse a sí mismo y tratar de distinguir qué es lo que es apariencia y qué es lo que es real. Y él trata de distinguir eso, qué es lo que va a ser o no ser, o se deja llevar o no se deja llevar. O acepta la fantasía, perdón, el fantasma, lo que le dice el fantasma, o no acepta lo que es el fantasma. Porque al final de cuentas el fantasma es la apariencia y la apariencia parece que le da la realidad, y eso es una ironía, porque no debería ser así, la realidad debe ser representada por hechos. Y la ironía que es sumamente irónico que el fantasma sea el que le traiga la realidad, le traiga la verdad sobre qué es lo que sucedió con su padre. Es sumamente irónico, no debería ser así, debería ser algo real. Y es un elemento que se repite después con Macbeth. No sé si lo hayas leído. En Macbeth aparecen tres brujas que predicen lo que le va a pasar a Macbeth al principio de la obra. Muy famoso ese canto que se echan las brujas. Pero bueno, creo que podría seguir hablando sobre este elemento existencial, el elemento irónico, el elemento del individualismo, el soliloquio, la reflexión, que es el elemento cartesiano, existencial, laico, eh, porque el primer existencialismo era muy católico, el de Kierkegaard, que ya lo hemos discutido, y no es para nada católico, no aparece el catolicismo en la obra, y lo cual es curioso, porque estamos en una época en la cual la Iglesia Católica predomina en todo el occidente, y si te fijas, pues Shakespeare es laico, ¿no? O bueno, en esta obra es laico y no le interesa la postura católica. Él quiere romper, o bueno, en su obra parece que rompe con esta mentalidad, con estas ideas de que, o bueno, después hablaremos de eso, pero rompe con la postura católica. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? A ver, ¿qué opinas de lo que te estoy comentando? ¿O qué otra cosa se te ocurre? ¿O en qué pensar, o en qué has pensado? En lo que me acuerdo del último que iba a comentar. Pues está muy, muy curioso y está muy, no sé, o sea, es como algo nuevo para mí ver esto en obras o sí, en literatura más que nada. Y pues sí, o sea, no me había fijado tampoco que en sí la obra es laica también, o sea, no mete un asunto de existencialismo religioso, sino que es existencialismo del individuo como tal. Es sumamente siglo XX. Sí, Eso lo hace muy actual y lo hace, te fijas, una obra que durante los años, durante los siglos que ha existido, ha hecho tener una postura o un acercamiento a esta forma de pensar. Entonces es una conexión muy fuerte a lo que se vive en el siglo XX.
Entonces, sí es adelantado a su tiempo. Y imagínate estar en, no sé, en el 1800 y ser hijo de padres católicos y vivir, no sé, en Francia o en Alemania, eh, y que tu padre quiere que seas padre y luego encontrarte en la biblioteca este libro y leerlo, donde este personaje, pues nada que ver con esa mentalidad, con esa forma de ser y con ese tipo de vida, eh, rompe, rompe con esta mentalidad, rompe con esta cultura. Sí, Eso lo hace sí muy avant-garde, eso sí lo hace muy, muy adelantado a su tiempo, pero también esta situación de que eh, pues Shakespeare sí es muy famoso y se comenta muy fácilmente y se usa de referencia muy seguido, pero nadie lo lee. Y nadie lo lee con detenimiento. O sea, sentarse y a ver, esto lo escribió en Inglaterra a finales de 1500, principios de 1600, y no hay catolicismo, ¿por qué? Así es como tú encuentras estos elementos filosóficos. Sí, las referencias, este, pero también, o sea, las referencias en el sentido de que pues hablan, cuando comentan sobre gente que, Alejandro, o dioses o personajes romanos o griegos, acuérdate que Shakespeare hizo Julio César, hizo Cleopatra, entonces hay un romanticismo previo al romanticismo aquí en Shakespeare. Él habla y le interesa a estos personajes que vivieron en estas culturas antiguas y ya hay una nostalgia por estos seres. Y eso es el romanticismo. No es que sean románticos de amor, de cariño, historias melosas. Romanticismo se refiere a la época romana, a la época de esta cultura que prevaleció y toda su sabiduría y toda su literatura y toda su cultura. A eso se refiere el romanticismo. Entonces, pero bueno, también está ligado con la emanación de todos los elementos que no, por lo general no están presentes en la filosofía, en la literatura o en la cultura en general, que son las emociones, tanto las positivas como las negativas. También el elemento psíquico que está dentro de las angustias, las ansiedades, la locura, la sinrazón, los deseos, la búsqueda de autodestrucción, el suicidio. Son elementos que en el romanticismo ya están, pero esto es antes de, que es 1600, son 200 siglos antes de. El romanticismo aparece hasta 1799, 1798, en, allá en Alemania. Entonces, esto es muy anterior a su época. Eh, pero bueno, también podemos hablar de esto en el barroco español. Y estaría muy interesante yo invito a cualquiera a ti, te invito a leer el barroco español, a Quevedo, a Góngora. Perdón, son autores tal vez Góngora es muy difícil de leer, pero Quevedo es más ameno y más fácil de leer. Yo recomiendo mucho Quevedo, porque él ya está manejando esto en sus poemas, sobre el tiempo, la facilidad con la cual llega la muerte, la rapidez con la cual llega la vejez, la incertidumbre de lo que sucede después de, si me dejo, y la incertidumbre también a dejarse llevar por las pasiones y las emociones humanas, nos convierte entonces, nos lleva eso al pecado y entonces somos malos, no somos dignos de. Él sí es un existencialismo más católico, porque en España el catolicismo es más pesado, es más fuerte, les tocó la contrarreforma y la Inquisición. Entonces, sí, en su cultura está más enlazada con el catolicismo. En la inglesa no, pues Enrique VIII los liberó del catolicismo para poder volverse a casar y se convirtieron a protestantes, de Lutero, que él previamente ya había hecho durante la época del humanismo ya había hecho su crítica, su protesta, por eso se llaman protestantes. Entonces de aquí podemos sacar muchos elementos, podemos sacar muchas referencias, muchas cosas que nos pueden ayudar a hacer crecer el comentario sobre la misma obra.
Y así es como sacamos por lo menos un contexto, una densidad. Y después al por qué. Entonces vamos a repasar. Ese ya fue el contexto de que ya saqué de más. Entonces, ¿por qué es como es? ¿Y cuál sería entonces la esencia de Hamlet? Tú ya lo sabes, ya me lo comentaste. Elliot, tú ya sabes. De hecho, me lo dijiste. ¿Qué es lo que motiva a Hamlet? La venganza, La venganza. vengar a su padre. Ándale. Es una emoción. ¿Qué tipo de emoción es? ¿O qué es? Es una emoción. ¿Y es positiva o negativa? Pues es negativa. ¿Y qué es lo que lo lleva a partir de esta esencia, de esa forma de ser, de este porqué? ¿Qué es lo que lo lleva a él a lidiar con? Pues con su propia locura, ¿no? Sí, digo, deja tú que sea locura con eh, imagínate matar a tu tío, Eh, al rey. O sea, dejarse llevar por las emociones o dejarse llevar por lo que le dijo un fantasma, por algo que no es real, con una apariencia. Este, eh, es, ahora sí, todas las consecuencias de eso. Y, y si el personaje no, y si el personaje nada más, si fuera como los personajes del medievo, los personajes de la época de las épicas de los griegos y de los romanos, no se cuestionan lo que son, no se cuestionan por qué son como son. Hamlet sí, y se cuestiona lo que va a ser y se cuestiona por qué es como es. Y cuestiona también así a los personajes que están alrededor de él. Él ve las apariencias de la corte, él ve la apariencia de lo que está. Los amigos no los considera sus amigos. La mujer que lo ama no lo considera así al principio. Entonces, eso es lo que hace que nosotros podamos ya empezar a discernir qué tipo de personaje es y qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos demuestra y cuál sería la esencia de la obra. ¿Qué es lo que nos quiere decir Shakespeare? Después de todo esto, hay dos contextos. El autor muere su hijo. Eh, la obra fue desarrollándose y cambió dramáticamente en un momento, que es este. Eh, y luego, para colmo, hay un personaje principal que destaca de todos los otros personajes, donde lo que más importa, ¿cuál es la- el, el verso, o perdón, la línea más famosa de esta obra? el ser o no ser. De conocer. Es una pregunta filosófica, es una duda cartesiana, es algo que se discute desde Platón, perdón, de los maestros de Platón, los maestros de Sócrates o contemporáneos de Sócrates. Lo que ya habíamos leído, Parménides, la poesía de Parménides, ser o no ser. Y está la discusión, entonces nos dejamos llevar por las apariencias o buscamos al ser, buscamos la esencia de las cosas. Entonces ese elemento es el que determina eh, la tragedia de Macbeth, perdón, de Hamlet, porque se deja llevar por la emoción, se deja llevar por la venganza, se deja llevar por la apariencia. O sea, la ironía de ser un personaje tan inteligente, capaz de distinguir la ironía en todo lo que sucede alrededor de él, termina dejándose llevar por las emociones, porque es lo más humano posible que puede ser. Me recuerda, estábamos platicando de Blade Runner 2049 y ahí pues son replicantes, son androides, no son, o más bien son humanos, pero son programados, no son humanos completos realmente, son programados y ya tienen una forma de ser que fue programada previamente.
y le dicen lo más humano, al personaje principal le dicen, que es este replicante, lo más humano es morir por algo que crees. Entonces, y es por lo que murió Shakespeare, por morir por algo que cree. Ni siquiera murió por algo real, no por un hecho, por una apariencia. O bueno, se presenta como al principio como una apariencia. Está la duda y después ya lo confirma con la obra que hace adentro, en la cual ya se va el rey todo afligido y entonces ya comprueba Hamlet que es que sí es real, que sí fue matado su padre por su hermano. Y que al final no pudo y al final de cuentas nunca pudo detenerse. Creo que ese es la esencia del personaje y es algo que se repite en Shakespeare y es algo que está ahí siempre. Las emociones humanas están presentes en estos personajes de nobleza. Esto me lo enseñó Giampiero Bucci. No, en Shakespeare nos enseña que no importa la nobleza, estos personajes que son los que deciden el destino de nosotros, todos nosotros, al final de cuentas se dejan llevar o toman las decisiones a partir de al igual que nosotros, de lo más humano que existe, las emociones, los miedos, la ira, el amor, ahí está presente y si agarras una obra, sacas esa emoción. En este caso, en Hamlet, es la venganza, es la ira, desbordada por la venganza. Si te das Romeo y Julieta, es el amor. Si te vas por Otelo, los celos. Macbeth, la ambición. Eh, entonces, nos enseña eso Shakespeare. Y los griegos en la tragedia nos enseñaron que la virtud que hace el personaje es al mismo tiempo lo que lo va a destruir. Esa capacidad esa sagacidad que tenía Edipo, esa inteligencia y esa capacidad de distinguir, de saber los acertijos de la esfinge, esa misma sagacidad lo ciega, lo termina dejando ciego absolutamente, le quitan los ojos y para colmo mata a su padre y se casa con su madre. Entonces, eso nos enseña la tragedia griega. Y la tragedia shakespeariana nos enseña que para colmo no podemos nosotros alejarnos, o al final de cuentas todas las decisiones son tomadas por lo que nosotros buscamos, nosotros deseamos, por nuestras emociones. Y lo racional a veces no está presente. O por no decir más feo, que parece que nunca están presentes. Ese es el meollo del asunto de Shakespeare, o bueno, ya hablando más concretamente en Hamlet. Entonces, ¿qué opinas, Elliot? Más o menos, ¿sí me crees o no me crees? Pues sí, o sea, sí logro notar estas como cualidades de la obra, lo que hay en ella, el trasfondo de algunos diálogos que hay ahí. Y pues está denso. Fíjate que sí, yo nunca lo he considerado denso por la cuestión de que vi las películas de niño, vi animaciones de niño de la obra, lo leí de joven, lo leí muy joven, más joven que tú. Se me hace una obra, para mí se me hizo una obra, en mi vida fue una obra infantil, no fue de que me acercara a ella de adulto, entonces siempre la sentí cercana, siempre la he sentido cercana, y ya cuando la leo y la releo se me hace así como, sí, obvio, o sea, ya sabía esto, pero pues, igual no estaba consciente de eso, porque nada más la había leído, no lo había pensado. Ya está grande, ya le sacas el jugo.
Estoy buscando cuando aparece el fantasma. ¿Al principio o al final? No, cuando le habla por fin. Ah, ok. El fantasma de Hamlet. Que ya Sí. es después de la coronación, es después de la celebración de, de este Hamlet con el... Aquí está, aquí, es que aquí le cambiaron, no, no es el fantasma, es la sombra. Dice, yo soy el alma de tu padre, destinada por cierto tiempo a vagar de noche y aprisionada en fuego durante el día hasta que sus llamas purifiquen las culpas que cometí en el mundo. Si no me fuera vedado manifestar los secretos de la prisión que habito, pudiera decirte cosas que la menor de ellas bastaría a despedazar tu corazón, helar tu sangre juvenil, tus ojos inflamados con estrellas, como estrellas, saltar de sus órbitas, tus anudados cabellos separarse, erizarse como las púas del colérico espín. Y luego también es más adelante. Ya veo cuando. No, no, no. No. O bueno, esto que le dice. Si no me fuera vedado manifestar los secretos de la prisión que habito, pudiera decirte cosas que la menor de ellas bastaría a despedazar tu corazón. Este es este elemento en el cual lo que es etéreo, lo que está más allá de nosotros, es totalmente devastador. Sí. No es una visión laica, perdón, no es una visión católica, es una visión, ok, algo después de este mundo, pero ¿qué habrá? Se asemeja más no al, no al infierno y no al cielo de Dante, pero sí a una especie de purgatorio, Ajá. que sería, pues, donde estás sufriendo y padeciendo, como los fantasmas de, de Christmas Carol, donde aparecen con sus cadenas Sí. y con la dentadura sostenida por un pañuelo porque se le está cayendo. O el fantasma del presente que cada día muere. Cada día nace, pero el amanecer nace, pero al anochecer muere. Y trae consigo hasta lo que es la hambruna y a dos niños, uno que representa la hambruna y el otro que ya no me acuerdo cuál representa. Pero bueno, esto hay que destacar de Shakespeare. Todo esto que hemos platicado. Y ya platicamos bastante. Sí. Nos alargamos, perdón, es que Shakespeare y Hamlet es una obra que me apasiona bastante, que me gusta desmenuzarla. Y yo pensé que íbamos a hablar nada más media hora porque pues siendo una obra de teatro literaria, pues no es lo mismo que un texto filosófico. Pero para que veas que un texto literario se le puede sacar bastante. Y sí se le saca lo filosófico. Y así es, o sea, sacas el contexto y luego te empiezas a preguntar el por qué es así, por qué hacen lo que hacen, por qué son como son, cuál es su esencia, qué es lo que hace ser lo que son. Y te recomiendo que después volvamos a leer o una obra de teatro o un cuento o una novela y a repetir la didáctica, la dinámica. Sí. Sí, 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 está bien. Y a cualquiera que nos escuche también. Puede ser película también, ¿eh? En las películas también se encuentran estos elementos, que se pueden sacar los elementos de la esencia de los personajes y de las acciones que hacen. Pero bueno, ya nos alargamos. Fíjate que no me di cuenta que pasaron 2 horas. Yo pensé que pasó una hora. Sí, pasó bastante. Perdóname, Elliot. No me... O bueno, es que también empezamos tarde porque tenías problemas en la conexión. Sí, Pero bueno, nos despedimos. ¿Algún último comentario que quisieras decir de Shakespeare o ya basta? pues como siempre, lean y pues lean Hamlet, lean a Shakespeare y pues nada, gracias por ver hasta este punto si es que llegaron a este punto. Y lean y si pueden, ya que esto se acabe del coronavirus, el COVID-19, vayan a obras de teatro
pídanles a quien las hace que también los clásicos, de vez en cuando hay que reinterpretarlos, hay que regresar a ellos, porque aquí, por ejemplo, aquí en el norte del país no se acostumbra que haya un Hamlet anualmente, por ejemplo. Hay cascanueces, pero en cambio no. O hay revisiones, o hay cosas postmodernas que ya, sobre Shakespeare, que ya no son lo original. Pero en lo original es bastante, y este video de más de una hora pues, es una prueba de eso. Sí. Porque al final de cuentas el teatro, para apreciar realmente el teatro es vivirlo, es presenciarlo, no en la obra, en el auditorio, no leerlo. Leerlo es solo una forma muy limitada de apreciarlo. Sí. Es como leer partituras de música. No es lo mismo para nada. Claro. Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Igual, a ti. Hasta luego. Luego.